Jesús. Bien, la lección de hoy es la número 2 y se titula Ahora soy un hijo de Dios. Es la segunda parte. Ahora soy un hijo de Dios. El texto base, ¿cuál será el texto base? Pregunto, ustedes que recibieron la cartilla por la guía. Juan 1:12, muy bien. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Vamos a desarrollar un punto que tengo aquí muy interesante y es ¿qué hacer para ser engendrado por Dios? Note usted la importancia de ser engendrado por Dios. Cuando se es engendrado por Dios, entonces lo que va a suceder es que me voy a constituir ¿en qué? Al ser engendrado por Dios, ¿me constituiré en qué? En un hijo de Dios. Amén. En un hijo de Dios. Recuerden la anterior lección, que no todos los seres humanos son hijos de Dios. ¿Alguien recuerda la cita bíblica? Una cita bíblica donde nos dice que no todos son hijos de Dios. Muy bien, perfecto. Ese texto interesante porque allí nos dice que más bien todos los seres humanos venimos a ser hijos de ¿qué? Eso, de Adán, es decir, de desobediencia, porque Adán fue el hombre desobediente. Entonces, hijos de desobediencia, hijos de Adán, según la carne. Por naturaleza, el mismo texto que cita nuestro hermano Freddy, el mismo texto de Efesios 2, nos dice que éramos hijos de ira también. Así que para ser hijo de Dios se necesita ser engendrado por Dios. Se necesita ser engendrado por Dios. Entonces, ¿qué hacer para ser engendrado por Dios? Es la pregunta en esta mañana. ¿Qué hacer para ser engendrado por Dios? San Juan 1:11, recordemos, mas a todos los que le recibieron. Aquí ya hay un punto importante, yo lo marcaría grande, con letras grandes, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Así que aquí nos está declarando con fidelidad que para ser engendrado por Dios hay que recibir ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Hay que recibir a Cristo. Dice el texto en el verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién fue el que vino a lo suyo? ¿Quién? Dígalo fuerte, a ver, estamos. ¿Quién fue el que vino a lo suyo? Jesús, ¿verdad? Pero los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron. Es decir, que ¿a quién había que recibir? A Jesucristo, ¿verdad? De manera que para ser engendrado, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que para ser engendrado por Dios, para llegar a ser hijo de Dios, hay que primero ser engendrado por Dios. Para ser engendrado por Dios, hay que recibir ¿a quién? A Cristo Jesús. Pero ¿quién es Cristo Jesús en San Juan 1:1? ¿Qué dice San Juan 1:1? Alguien que lo lea, pero duro para que todos lo escuchemos. Está hablando del verbo, o sea, la palabra, porque el verbo es lo mismo, palabra, significa lo mismo, el verbo, la palabra, ¿no?
Entonces, en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la palabra, ¿verdad? Pero ¿qué dice el verso 14 de ese verbo, de esa palabra? Y aquel verbo, ¿qué pasó con ese verbo? Fue hecho carne. ¿Quién fue hecho carne? ¿Cómo se llama él? Jesús, ¿verdad? O sea, la palabra fue hecha carne. Qué importante es eso. Entonces, ¿cómo puede alguien recibir a Jesús? ¿Recibiendo qué? La palabra. Recibiendo la palabra. Cuando alguien recibe la palabra, está recibiendo ¿a quién? A Cristo Jesús. Hay gente, a veces uno escucha a predicadores que llegan y dicen, fulano de tal recibió a Jesucristo. Pero resulta que ese fulano de tal no cree la palabra. Él tuvo una emoción, él lloró porque se acordó que era un borracho, que era malo, que hacía cosas malas, y se emocionó tremendamente y se sintió compungido de corazón, ¿verdad? Pero usted le dice, debe arrepentirse y debe bautizarse en el nombre de Jesús y o sea que no recibió la palabra, es decir, no recibió a Cristo. Para recibir, o cuando alguien recibe a Cristo, es porque ha aceptado su palabra. Amén. Así que recibir la palabra de Dios, o más bien aquí escribí a los hermanos que tienen la guía, dice, resistir la palabra de Dios. Oye eso, resistir la palabra de Dios impide llegar a ser engendrado por Dios para ser su hijo. O sea, resistirnos a la palabra. Es decir, no darle importancia a la palabra no haya lugar en nosotros, no haya lugar en nuestro corazón. Eso impide que esa persona llegue a ser engendrado por Dios, porque es la palabra, la semilla que al ser implantada en su mente y en su corazón va a engendrar una nueva criatura. Eso es, de manera que cuán importante es la palabra. Por eso que estábamos cantando al principio, háblame Señor, te necesito. Háblame que quiero oír tu voz. ¿Qué más sigue diciendo la canción? Se me olvidó. Como miel al paladar son tus palabras, como fuego que me limpia el corazón. Tus palabras son martillo que quebranta, son espíritu y son vida al pecador. No hay otra cosa que pueda producir nueva vida en el hombre, en el ser humano, que la palabra de Dios. No hay otra cosa que pueda producir vida. Hay cosas que producen emociones, hay mensajes que producen emociones, que hacen saltar, que hacen vibrar el alma del hombre, que lo hacen gritar y tantas cosas, y no pasa nada. Pero cuando es la palabra, ella produce nueva vida. A mí me gustaría preguntar en esta mañana, ¿cuántos están leyendo la Biblia sistemáticamente? ¿Y el resto? ¿Sí mira? Ahí está. Y ella es la que produce vida. No solo produce vida, sino que sustenta la vida. O sea, yo toda la vida debo seguir alimentándome la palabra, porque ella me sustenta. Amén. Ella me sustenta. Por eso hay gente que es floja en la vida cristiana. Hay gente que no tiene fundamentos en la vida cristiana. Hay gente que todavía está cavilando entre dos cosas, entre el mundo y la iglesia. ¿Por qué razón? Porque no es para ellos importante la palabra. Pero cuando un cristiano, cuando alguien se entrega a Cristo y comienza a comer y alimentarse de la palabra, cuando viene a la iglesia,
Biblia en su casa, en el trabajo, y a leerla y a escudriñarla, gloria al Señor, ese creyente cada vez es más fuerte, es más firme, y eso lo produce la palabra. Pero por naturaleza el hombre por naturaleza rechaza la palabra de Dios. Porque por naturaleza todos los seres humanos venimos o llegamos a ser ¿qué? Hijos de ¿quién? De ira. Hijos de demás ¿qué? De desobediencia, ¿verdad? La desobediencia es resistencia al obedecer. Sí, oye, escuche eso. La desobediencia es resistirnos a obedecer, a hacer caso. Eso es desobediencia. Y la desobediencia es un pecado, es un error, es una transgresión contra la vida misma. Es una transgresión contra la ley de Dios. Pero esa naturaleza que hay en cada ser humano de desobediencia, esa naturaleza cuando ve que entonces viene una palabra, viene un mensaje que va a confrontar sus razonamientos, inmediatamente se opone. Sí, inmediatamente se opone. Y entonces se resiste, de manera pues que se siente esa naturaleza que se llama desobediencia cuando está todavía viva. Esa naturaleza llamada desobediencia cuando todavía tiene fuerza en uno. Así se ha bautizado, mijo, así habla en lenguas, hermana querida. Perdone, pero si esa desobediencia todavía tiene fuerza en usted, permítame decirle que aunque a usted le llegue la palabra de verdad, inmediatamente el razonamiento de la desobediencia actúa con el fin de oponerse, de resistir la palabra. Hubo gente que resistió la palabra del Espíritu Santo y en el escenario de Esteban y fue apedreado. Hubo gente que resistió la palabra de Cristo y entonces lo rechazaron algunas veces. Imagínense los creyentes de San Juan 8, los hermanitos que habían creído a la palabra. Dice en la Biblia, y creyeron a las palabras del Señor Jesús, pero no les gustaba permanecer. Hay gente que viene a los cultos y se sienten, gloria a Dios, amén, y cómo estuvo el culto maravilloso, pero se les olvida rápido. Se les olvida rápido. ¿Y por qué se les olvida? Porque nosotros debemos estar moviéndonos en el ambiente del oír. Yo le pregunto a usted, ¿quién se conoce más? ¿Quién conoce más de usted? ¿Dios o usted mismo se conoce más a sí mismo o Dios a usted? Dios, ¿verdad? Dios nos conoce y sabe cómo es que nosotros aprendemos. Dios sabe cómo es. Amigo que está en esta mañana, Dios a usted lo conoce perfectamente. Y Dios sabe de qué manera es que usted puede llegar a ser salvo. El hombre ha querido ser salvo a su propia manera y se ha inventado cosas para buscar ser salvo. Pero permítame decirle, no. Por más que usted haga y haga, nunca va a ser salvo. A no ser que usted le dé el espacio al que sí sabe cómo puede usted ser salvo. A Cristo. Y cuando uno lee Deuteronomios el capítulo 6, uno va a encontrar que el Señor le dice a Moisés que le diga al pueblo: este es el mandamiento que deben aprender. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. ¿Jehová qué? ¿Y usted le parece difícil? ¿Alguien lo puede decir de memoria sin leer la Biblia? Sí, a ver, diga, a ver, todos a una sola voz, a ver, oye. Uno dice, pero Señor, tan fácil, ¿quién no se lo va a saber de memoria? Por supuesto, claro, Señor. Sí, pero el Señor dijo, aunque sea cortico, aunque sea cortico, se les va a olvidar. Sí. Y no está hablando de esa memoria, de memorizar el texto como tal, sino de entenderlo. Porque tenemos gente, escuche bien,
Hay gente que dice, yo soy hijo de Dios. Lo hablábamos con los líderes esta semana, los líderes de discipulado. Les decía, hermanos, mire, en la iglesia, aquí en la iglesia, hay gente que dicen soy hijo de Dios y verdaderamente lo son y esto. Pero vamos al saber, ¿cómo están de saber? Ahí está el problema. ¿Usted puede explicarme la unicidad de Dios? Ay, hermano, no, explíquela usted o mándeme a alguien. Sí, hay gente que no, son hijos, llevan años de bautizados y no saben explicar esa doctrina de la unicidad. No saben explicar lo que es el monoteísmo. No saben explicar la doctrina del nombre, mucho menos la divinidad de Jesucristo. Mire por qué el Señor le dice a Moisés, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué le dice? ¿Qué deben hacer con esas palabras? Las repetirás estando en tu casa, cuando salieres, cuando fueres por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Las escribirás en los postes de tu casa, etcétera, etcétera. Porque, hermanos, esa es la pedagogía de Dios, la repetición de la repetidera. Pero no solamente eso, sino el hacer la palabra. Usted viene hoy, mire cuántas dominicales, hicimos un cálculo la otra vez, un cálculo de un creyente normal, esto que asiste durante 5 años a la iglesia, a cuántos sermones se ha escuchado, cuántos coros se ha cantado en 5 años, cuántos himnos se ha cantado. Hermanos, uno queda aterrado, eso es lo que has comido palabra. Pero la mayoría de esos creyentes no comparten lo que Dios les ha dado. Y el Señor no quiere eso. Él quiere discípulos que hagan sentar a las multitudes para darles de comer. A veces en aquella hora, Señor, despídelos porque ya es tarde y necesitan irse, tienen hambre. Y el Señor les dije, ¿qué? Denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. A veces ustedes, mis amados líderes, disculpen, pero a veces ustedes se molestan cuando uno les dice, hágalo usted. Y yo le pregunto, ¿usted cree que el pastor no lo puede hacer? Yo a usted no le voy a pedir que haga algo que yo ni siquiera he hecho, no. Yo le pido a usted que haga algo que yo ya sé hacer y que lo he hecho. Pero ¿entiende por qué se lo digo que lo haga usted? Porque yo no quiero que usted se quede ahí sentado en una butaca esperando que todos se lo hagan. Que usted se active, se vuelva eso, dígalo fuerte, ¿un qué? Discípulo. Eso es un discípulo. Eso no es el pastor. ¿Será que el pastor qué dice? ¿Será que lo haga el pastor? Si el pastor no lo hace, esto no funciona. Sea discípulo, que el Señor quiere discípulos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces miren, los creyentes de San Juan 8 habían creído la palabra, estaban emocionados, pero el Señor les dice, a ver, un momento. Si ustedes permanecieran en mi palabra, serían verdaderamente mis discípulos y conocerían la verdad. Es que una cosa es emocionarme por oír un mensaje que me impacta. ¿Cómo no lo impacta? A mí me ha pasado, seguidamente lo impacta a uno. A veces uno se sienta a escuchar al pastor Álvaro Torres, al hermano Dilberto Ortiz, a escuchar al hermano Fernando López, a escuchar al hermano John Fabio García, predicadores muy maravillosos en la iglesia y muchos más. Y a veces uno solo toca la palabra, y eso es importante y es natural que suceda, porque lo que no es natural es que la palabra no haga mella en mí, en mis emociones. Eso no es natural. Tiene que pasar algo en mí, ¿verdad? Pero el Señor, imagínese el predicador, el que les predicó a esos creyentes allá en San Juan 8. ¿Quién fue el predicador? Imagínese, Jesús mismo, el verbo mismo, la palabra. Y Él tiene que decirle, no, a ver, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todos ustedes conocen ya la historia de cómo esos creyentes se le pusieron bravos al Señor Jesús porque les habló como duro el mensaje, ¿sí?
Entonces hoy hubiera sido trasládenlo, no nos gusta ese pastor, ¿cómo es que este Jesús viene a decirnos eso? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Entonces el domingo les hablé de eso, mis amados hermanos. Entonces qué importante es entender que para ser engendrado yo debo estar dispuesto a recibir ¿a qué recibir? La palabra, ¿cierto? Usted llega a la puerta de una casa, usted va a visitar a algún hermano, un amigo, y usted toca la puerta. Tocó la puerta. Y de pronto, nada, pero usted escucha ruido adentro. Pero eso usted necesita porque que lo atiendan, y vuelve y toca la puerta. Y nada. Pero oye, pero yo estoy escuchando ruido. Usted comienza a llamar Felipe. No, allá está otra vez. Felipe. No sale nada. Al rato salió don Felipe y le abrió la puerta. ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo está? Bien, bien, bien. ¿Cierto? Entonces usted tiene deseos de entrar, pero don Felipe lo atiende en la puerta. A veces eso suele suceder con mucha gente en la iglesia. Hermanos recién bautizados, no les pase a usted, y si a usted le venía pasando en estos días, en este añito que lleva bautizado, cambie esa manera de ser. Porque el Señor dice, a él le pasó lo mismo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero ¿dónde estaba él? Afuera. Y así el Señor: yo estoy a la puerta, ¿verdad? Estoy. Pero ¿qué es recibir? Recibir es abrir. A ver, estoy diciendo que abrir, usted dice que entrar. No, a ver, vamos despacio. A ver, recibir es abrir la puerta y poder entrar. Entonces yo entro. Bienvenido, siga, siéntese. ¿Cómo está? Se toma una agüita, un café, bueno, en fin, y le ponen conversa, y qué tal el día, etcétera, y bueno, y comienza como esa relación. Eso es lo que el Señor quiere que el ser humano haga. Eso es lo que el Señor quiere que más de un creyente en la iglesia haga con Él. ¿Qué quiere el Señor que más de un creyente haga con Él? Que abra su corazón. Amén. ¿Cómo abro mi corazón, pastor? Levántese el domingo en la mañana, alístese, me voy para la iglesia, pero me jala el frío y la pereza, el cansancio. Pero no, yo voy a ir y llego y me desplazo y llego a la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Estoy ya abriendo mi corazón. Amén. Estoy abriendo mi corazón ya. Es decir, eso de abrir me corresponde a mí. El Señor no le va a abrir a usted el corazón. Eso me corresponde a mí, a usted disponerse, desplazarse, ubicarse, decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Hay gente que llega a la iglesia aquí y ni se arrodilla a orar. Y esta semana que estábamos en ayuno, gloria a Dios que fue una semana muy linda. Todos los días hubo grupo de hermanos aquí ayunando. Muy bonito. Los que no asistieron, hermanos, el lunes hay ayuno, el martes también. Aquí usted puede venir a la hora que sea. Amén. Sí, venga. Quiere ayunar aquí, hágalo. Quiere en el segundo piso, en la terraza. Pero venga, sáquele el tiempo. Amén. Entonces yo esta semana que estaba aquí en el ayuno, yo estaba aquí, algunos hermanos no me vieron aquí, pero yo tengo un lugar especial ahí. Y yo estaba pensando: Señor, hasta veo líderes en la iglesia, líderes, por Dios, líderes. En BIS, líderes, en discipulado veo líderes, algunos líderes, no todos, algunos que ni vienen ni se arrodillan a orar por lo menos un ratico para decirle: Señor, buenos días, ¿cómo está? Aquí estoy yo, por lo menos. Pero esa tampoco es la oración. Pero hermanos,
Abrir el corazón es moverme, disponerme y decirle: Señor, aquí estoy yo, Señor, ayúdame. Yo quiero hoy que tu palabra entre a lo profundo de mi vida, Señor. Tu palabra escudriña mi corazón, tu palabra escudriña mi mente. Tu palabra, como dice, son martillo que quebranta, y hay cosas duras en mi vida que necesitan ser quebrantadas, rotas, despedazadas, Señor. Y que en mí se forje algo nuevo cada día, algo nuevo. Gloria al Señor. Entonces necesitamos abrir ese espacio al Señor. Amén. Necesitamos abrir ese espacio al Señor. Yo creo que de aquí en adelante ya no vamos a llegar aquí al salón a hablar con el hermano, a interrumpir hasta el que está hablando, porque hay hermanos que vienen a orar, sí. Pero hermano, usted se sienta, es una falta de respeto a veces el hermano tratando de concentrarse en la oración, y usted al otro lado: ¿qué hubo? Oiga, hermano, y mire lo que me pasó esta semana en el trabajo. No, usted cuando venga, ábrale la puerta al Señor, porque a veces en los cultos vienen hermanos y la puerta está entreabierta, se la abrió un poquito, vino acá, pero nada que la abre de par en par, y está como así tenida la puerta. ¿Por qué es necesario ser engendrado por Dios? Es el otro punto a desarrollar. Ya miramos el primer punto, cómo ser engendrado, y ya vimos recibiendo. Amén. Recibiendo ¿qué? La palabra de Dios. Eso es recibir a Jesucristo. Pero hay una pregunta que quise plantear: ¿por qué es necesario ser engendrado por Dios? ¿Qué es el ser engendrado? Engendrar, escribía aquí, es depositar una semilla para dar una nueva vida. ¿Ha escuchado usted de padres, ese varón, esa madre que están diciendo: nosotros queremos tener un hijo? ¿Lo ha escuchado usted? ¿Sí ha escuchado así? Nosotros queremos tener un hijo. Y a veces hay dificultades fisiológicas y van y consultan con el médico algún tratamiento en especial, y qué bonito eso, ¿verdad? Hay un interés por engendrar y ella concebir una nueva criatura. Pues nosotros vemos que engendrar es eso, es depositar una semilla para dar una nueva vida. Papá engendró porque sembró su semilla en mamá. Así es, ¿verdad? A esa semilla se le conoce como simiente. Simiente. La semilla es sinónimo de simiente. Cuando como todos venimos de Adán. A ver, ¿cuántos vienen de Adán? Oiga, ¿cuántos vienen de Adán? Aquí hay gente que cree todavía en la teoría del Homo sapiens. A no ser, pero yo vengo de Adán. ¿Usted vendrá de Adán o no? ¿Sí o no? Sigámonos la verdad. Todos venimos de Adán. Por naturaleza, ¿verdad? Por naturaleza. Luego todos tenemos la simiente ¿de quién? De Adán. Todos tenemos la simiente de Adán. Pero esa simiente de Adán está contaminada. ¿De qué está contaminada esa simiente? De pecado, de desobediencia, de todo eso, ¿verdad? Ya viene contaminada. Pues por culpa de pecado, por culpa del pecado, esa simiente está en corrupción. Por eso es que envejecemos. Y cuando cumplimos años, celebramos el cumpleaños, y el cumpleaños, un año más de vida. Mentiras, un año menos. Es un año menos, pero hay que celebrarlo, ¿cierto? Con torta, lechona y lo que sea. ¿Ya? Por eso es que enfermamos, porque tenemos la simiente de Adán. Por eso es que pecamos, y por eso es que finalmente moriremos. Porque en Adán, ¿qué dice 1 Corintios 15:22? En Adán todos, y por lo tanto la muerte ¿qué? Pasó a quienes, a algunos hombres, a todos los hombres.
A ver, 1 Corintios 15, 22, ¿qué es lo que nos dice que en Adán qué? Habla la Biblia, no la adivine, esto es abriendo. Todos mueren, todos mueren. ¿Alguien de acá, alguien aquí cree que se va a morir? Pero luego usted no es que es nueva criatura. Fíjese que esa simiente de Adán, a pesar de que somos nueva criatura en Cristo Jesús, igualmente este cuerpo que ya ha sido contaminado, este cuerpo por lo cual hay que sujetarlo en obediencia. Oiga, un creyente que no sujeta este cuerpo en obediencia, le va a quedar difícil andar en vida nueva. Hay que sujetar en obediencia, porque así mismo ese yo quiere hacer cosas que no van en la voluntad de Dios, y hay que sujetarlo en obediencia, obediencia a la nueva vida que Dios me ha dado. Pero si usted dice lo importante es lo de adentro y el cuerpo, me pongo la minifalda común y corriente, ¿y qué? Pues hágale igual. Aquí la vamos a recibir en la iglesia, no le vamos a decir que no venga. Eso, yo no sé, la gente se ha inventado cosas de la iglesia, que es que la iglesia obliga a las hermanas que tienen que colocarse, que vestirse con pudor y con modestia y todo eso. No, pero déjeme decirle que eso de andar en la vida nueva sí le va a quedar grande a usted. El problema no va a ser de nosotros, el problema va a ser suyo. Pero si usted quiere andar en vida nueva, aquí le instruimos y le decimos por la palabra del Señor lo que dice Deuteronomio 22:5, creo que es. Sí, a veces se me olvidan las citas bíblicas. Deuteronomio 22:5, no vestirá el hombre ropa de mujer, traje de mujer. A ver, Deuteronomio 22:5. Ay, hermanos, ustedes traen Biblias, que yo que queda mirándome, y esto es un discipulado. Cojan la Biblia, léanla. Usted mire, no es que seamos nosotros, es que la Biblia dice que no es correcto que una dama se coloque ropa de hombre, ni que el hombre se coloque traje de mujer, porque eso es, dígalo fuerte, ¿qué es eso? Abominación. O sea, como si yo como pastor digo, hermanos, tranquilo, vea, usted, hermana, vístase como se sienta cómoda. Vea, hermanito, usted vístase como se sienta cómodo, tranquilo, no se preocupe. Hermanos, por Dios, yo los estoy llevando a un desfiladero, porque la Biblia dice que es abominación. Y si es abominación a Dios, ¿qué le puede esperar a alguien que sea abominación para el Señor? Dígame, ¿qué le puede esperar a alguien? A veces la gente quiere iglesia donde no se les toque esos puntos, pero la nueva vida, mis amados hermanos, es una nueva identidad. No es la identidad del pasado, donde yo vestía como quería, donde yo hablaba lo que quería, los chistes que llaman verdes, obscenos, eso no importa, pero igual llego a la iglesia y sigo en las mismas. No, eso no es nueva vida. Nueva vida es haber vivido una transformación, pero eso también va a depender de mí. ¿Qué dice Colosenses el capítulo 3? Creo que el verso 3 o 4, donde dice: haced pues morir. Colosenses 3, ayúdenme con el versículo. ¿El versículo cuál es? 3:5. Oye, Colosenses 3:5. ¿Qué dice? Muy bien. Gracias, hermano. Entonces fíjese usted eso. A ver, usted está esperando que Dios le haga el milagro de que usted hoy amanezca y diga: uy, no, ¿qué pasó? Ya no me va a pintar la cara, hermano. Uy, no, por Dios, ¿qué es esto? Uy, no, ese pantalón que la dama, el closet de la dama, uy, no, yo lo voy a botar. Un milagro, no, eso le corresponde a usted. ¿Cómo dice el texto? Haced. ¿Y sabe por qué uno hace morir lo terrenal en nosotros? Porque ahora hemos entendido que ya nosotros no tenemos una simiente corruptible. Ya no vivimos bajo esa simiente. Un día
trajimos esa simiente, pero un día vino otra simiente a nuestras vidas, una nueva semilla. Fuimos engendrados por Dios. Y esto de ser engendrado por Dios nos da nueva identidad. ¿Aló? ¿Me están entendiendo? Gloria al Señor. Por eso el Señor le dice a Nicodemo: oye, Nicodemo, es necesario. ¿Cómo? Necesario. O sea, el Señor no dijo de pronto es funcional, nada. Es necesario nacer de nuevo. Juan 3, 3 al 5, para que lo anoten. Sí, es necesario nacer de nuevo, dijo el Señor. Hay gente que quiere vivir en los beneficios del reino de Dios. Oiga, mire los beneficios del reino de Dios. Ese texto tan importante. Lo que dijo el Señor allá en Mateo 6, si no estoy mal, donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Oiga, buscad. No dice el Señor: oye, vengo aquí, te lo puse ahí, ya, pum, te metí ahí. No, el Señor nos acercó el reino. ¿Sabe cuándo nos lo acercó? ¿Cuándo nos acercó el Señor el reino? Cuando alguien llegó con el mensaje del reino de Dios a nuestra casa. ¿Aló? Sí. Cuando alguien nos hizo la invitación a un culto en la iglesia, el Señor nos acercó el reino. Pero todavía para muchos el reino, aunque esté ahí cerca, para muchos está todavía embolatado. Y por eso el Señor dice: buscad. Mateo 6, ¿qué? Mis amados estudiantes de escuela dominical. Mateo capítulo 6. Buscad. ¿Sí es ahí? 6:33. Anótelo. Mateo 6:33. Mire, yo no sé si usted se va a ir de Carvajal por lo que le voy a decir. No, eso yo mejor me voy de esta iglesia, porque el pastor ya dijo que un día de estos me iba a preguntar por las notas que yo estoy tomando en el culto. Y yo no tomo notas, mejor me voy para otro lado. Yo no sé si usted lo piensa hacer así, pero yo sí estoy es más, ya comenzamos con los líderes esta semana que vamos a hacer ese ejercicio, porque queremos que usted cuando venga anote también. Esto es una escuela. Sí, porque hay gente que solo oye, no activa sus sentidos. Por eso la palabra no les entra. Entonces dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán. No dice posiblemente serán añadidas. ¿Así dice? ¿O cómo es que dice? O sea que es un afirmativo. O serán añadidos. ¿Qué cosas? Cuando uno lee los versos anteriores ahí, ojalá que usted anote la cita, nos habla de vestido, ¿cierto? Nos habla de comida. Nos habla de lo que usted necesita en la vida para vivir, de la subsistencia. Nos habla: todas estas cosas os serán añadidas. Yo no sé, o bueno, sí creo saber por qué hay gente en la iglesia que tiene que casi que matarse por conseguir un plato de comida. ¿En serio? Hay gente, hermanos, que hasta terminan apartándose del camino del Señor por meterse en un trabajo los 8 días de la semana, las 24 horas del día. Nunca pueden estar en la iglesia, nunca hay tiempo para orar, nunca les va a quedar tiempo para leer la Biblia. Y termina, pues lo normal es que va a pasar, que termina apartándose. Yo no sé cómo hay gente que no entiende eso. Pero ¿por qué hay gente que se hace matar y se hace ir hasta el infierno por un plato de comida, por un vestido, por un sustento, cuando la Biblia dice el Señor: busquen primeramente
el reino de Dios. Amén, amén. Haga al revés y usted verá, siga. Pero la Biblia dice, el Señor dice, busque primero, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Y estas cosas. Otra cosa es que usted no trabaje porque se dedicó a la iglesia tampoco. La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Yo estoy hablando de la exageración. Es que hay gente que, hermanos, mira, esto de ser pastor es difícil, en serio. Se los digo que es difícil porque hay hermanos malentendidos a veces. El pastor enseñó que no haya que trabajar, que hay que pasándola en la iglesia. No, estoy hablando de la exageración, que hay gente que hasta quieren perder, hasta echan a perder la salvación. Pero hermanos, cuando uno busca primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor dice todas estas cosas. ¿Se está escuchando lo que usted está diciendo? ¿Qué dice que serán qué? Añadidas. ¿Entiende qué es una añadidura? ¿Sabe la posición del Señor? Él está diciendo, en otras palabras, me va a quedar grande conseguirle a usted, abrirle la puerta de un empleo donde usted pueda, donde usted y yo podamos seguir viviendo los dos esta relación. ¿Será que me va a quedar grande? ¿Será que me va a quedar grande darle a usted la provisión del vestido y la comida para que usted para que usted y yo podamos vivir esa relación? Para el Señor esos son añadiduras. ¿Y qué es una añadidura? ¿Es lo más fundamental o es? ¿Qué es una añadidura? ¿Son las cosas más fundamentales o qué? Sí. Yo hoy me puse este vestido, listo, pero de pronto hay unos pines que me gusta usar y colocarme. Hoy no me lo coloqué, pero si me pongo el pin, eso es una añadidura. Y si no me lo pongo, me tiré el traje. No, ahí está. O sea, hay cosas. En la iglesia tenemos gente, escuchen, hermanos nuevos bautizados. Usted que lleva poquito, 1 año, 2 años de bautizado, usted no se le pegue las mañas de otros. Aló, no se le pegue usted las mañas de otro, en serio, porque hay gente que es mañosa. Se bautizan y no vuelven a la iglesia porque consiguieron trabajo. Hermanos, no, señor. Lo fundamental aquí es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que el Señor a usted le va a abrir el trabajo, le va a abrir fuentes de ingresos. El Señor lo va a ayudar a usted. No es que lo vaya a enriquecer, puede que sí, porque también he visto eso. Pero hermanos, aquí es importante, hermanos, que la bendición del Señor es verdaderamente lo que a nosotros nos importa. O sea, por la bendición usted no se pelee. Jacob, dice la canción, luchó con el ángel por una bendición. Dámela, Señor, con su gran poder he venido a buscarla y sin ella no me voy. Eso le pasó a Jacob. Él peleó con Dios por una bendición. Él peleó con Dios, batalló con Dios Él no es usted. No se ponga en los pies de Jacob. Jacob él no era convertido. Jacob no era un convertido. Jacob era de la raza, de la descendencia de Abraham, según la carne que el Señor prometió a Abraham, que de su descendencia haría una gran nación. Ahí estaba Jacob, hijo de Isaac. Jacob, hijo de Isaac. Isaac, hijo de Abraham, pero que era convertido. No, usted le hace la historia y un convertido, un creyente no hace lo que hizo Jacob. Por eso es que él peleó. En la iglesia hay gente que parece Jacob, peleando y luchando por una bendición. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, entonces seamos obedientes al Señor. ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Empezando por abrirle nuestro corazón al Señor, por recibirle su palabra. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que hay gente en la iglesia que quiere vivir en los beneficios del reino de Dios, pero si no se es engendrado por Dios, oiga,
Y si no se nace de nuevo, el Señor dijo que el que no nace de nuevo ni siquiera puede ver el reino de Dios. Se darán cuenta que hay otros que yo no sé cómo es que la consiguen la comida. Yo no sé cómo es que la consiguen el calzado. Oiga, pero cómo es que la consiguen el vestido. Ya, solamente mira de lejos, pero no mire de lejos, haga parte de esto. ¿Cómo ocurre ese proceso de recibir, de ser engendrado? ¿Cómo ocurre? Por favor, abran Santiago 1:19. Santiago 1:19. Gloria al nombre de Jesús. ¿Ya lo tienen? Aleluya. Aquí vamos cerrando con este pasaje de la Escritura, porque aquí está la clave. Por esto, ¿ya lo tienen ahí? A ver, todos vamos a leer Santiago 1:19 hasta el 21. ¿Listo? Abra su celular si no trajo Biblia. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Yo veo 4 cosas importantes aquí para vivir la experiencia, no solo de ser engendrado, sino de mantenernos en esa posición. Porque ahora soy ¿qué? ¿Cuál es el tema? Ahora soy ¿qué? Vea, si usted no cree que es un hijo de Dios, vamos a tener muchas dificultades en la iglesia con usted, porque usted siempre se va a comportar como alguien que no es un hijo de Dios. El diablo fue y le dijo a Eva, Dios le dijo que no morirían. Y sí, que morirían, sí, claro, él dijo que sí moriríamos. No moriréis. Y mira lo que le pasó, ¿en qué acabó todo eso? Dios le está diciendo a usted por su palabra que usted es un hijo de Dios. Hablo con todos los bautizados en el nombre de Jesús, que usted es un hijo de Dios, porque usted fue engendrado por Dios. Y si Él me engendró, soy un hijo de Dios. Claro que debo de nacer de nuevo, claro que sí, por supuesto, pero soy un hijo de Dios. En mí está la semilla de Dios. Y si soy un hijo de Dios, si yo creo eso, mis amados hermanos, me va a llevar lejos. Pedro ni se lo imaginó, Juan ni se lo imaginó. Hay gente en la iglesia que ni se imaginaba dónde los podía llevar. ¿Usted cree que yo, cuando llegué a la iglesia, yo era esto? Así como estoy, que era el pastor, que era un líder de evangelismo. ¿Usted cree que yo era eso? No, yo era como ustedes más. Yo ni siquiera creía que pudiera llegar a pararme en esto un día. Llegué aquí, a este lugar, y puse una corneta acá, y aquí arriba estaba el tesorero joven. Hermano William, no sigue de aquel lado. Y yo le dije, no, hermano. Dijo, ¿por qué no sigue? No, hermano, es que a mí me da como temor pasar allá, porque pues ahí es para los que sirven al Señor, a la iglesia del Señor. Dijo, un día usted lo voy a ver ahí, me dijo a mí. Y yo dije, no, hermano, yo no creo. Pero sí, yo sabía y entendía que era hijo de Dios, pero no creía a dónde el Señor me llevaba. Pero cuando uno cree allá que soy un hijo de Dios, créame que el Señor lo lleva lejos. Amén, lo lleva lejos. No se quede en la posición, porque la senda del justo es como la luz de la aurora. Entonces, amados hermanos, como somos hijos de Dios, debemos permanecer en esa posición, escuchando. Lo primero, ¿cómo puedo llegar a ser engendrado? Escuchando atentamente la palabra de Dios. Amén. Yo desde aquí miro hermanos que llegan y se acercan y con el bebé. No, a veces yo me paro allá. Hermano, a veces yo siento, Dios sabe, hermano, me hierve como la sangre ver uno como el predicador o el hermano o la hermana aquí se esfuerza, y usted allá jugando con el bebé, por Dios. O con el celular chateando en Facebook y todo eso, haciendo cosas y hablando con el hermano y jugando y pasándose las cosas. Nunca vas a vivir la experiencia de crecer en Dios. Algún día de pronto fue engendrado, pero todavía no ha nacido. O puede que ya nació, pero no avanzas.
Entonces lo primero que debemos aprender es a escuchar atentamente la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. Gloria al nombre de Jesús. Cuando uno lee Hechos 13, 6 al 11, Hechos 13, 6 al 11, encontramos a Pablo evangelizando a un alto funcionario de un lugar, pero hay otro hombre allí que se está interponiendo y le está diciendo al procónsul, que es el funcionario, mientras Pablo le está hablando, el hombre, oiga, y entonces cada vez que Pablo le hablaba, se aparecía el hombre para, oiga, y no dejaba que el hombre pudiera escuchar el mensaje de Pablo. El diablo siempre interponiéndose para que el hombre a quien el Señor quiere engendrar no pueda ser engendrado. Hermanos, identifique usted cuál es lo que le impide, qué le impide a usted para que la semilla entre a su corazón, a su mente. No sea pasivo con las cosas que lo afectan, que le impiden que la semilla, la palabra llegue a su vida. Usted se está destruyendo. No sea pasivo, tome una posición. Hoy vine al culto y vengo a oír la palabra. Qué pena, hermano, después hablamos, disculpe, pero yo estoy aquí porque le abrí mi corazón al Señor. Alabanzas al nombre de Jesucristo. O sea que lo primero es aprender a ¿qué? Oír atentamente. Amén. Segundo, el verso 21, desechando a Santiago 1:21, desechando ¿qué? Aló, desechando. Tranquilo, arrúyela. Arrulle todo lo que es inmundo. Arrulle todo lo que es la pornografía, esos perfiles de Facebook. Arrulle todo eso. Arrulle. Y verá que no va a pasar nada. Pero deseche todo lo inmundo y toda abundancia de malicia. Eso es el segundo paso. Tercer paso, ¿cuál será? Ay, los predicadores que están aquí, que tanto les gusta predicar y se delican a veces. Hay quienes se delican porque van a predicar y el pastor dice, no, déjenme el mensaje a mí. A ver, yo sí los quiero escuchar. ¿Cuál es el tercer paso? Bueno, recibiendo con mansedumbre la palabra implantada. O sea, ¿cuál es esa palabra? La del pastor, ¿cierto? Es que el pastor William dijo, ¿cuál pastor William y qué 8 cuartos? ¿Quién dice? Si lo dice la palabra de Dios. Sí, en serio, es que hay hermanos que defienden a los pastores a capa y espada. No, señor, el pastor hoy está y mañana ya no está. ¿Y usted cómo quedó? Con los crespos hechos. Entonces es la palabra, ¿cierto? Recibiendo con mansedumbre. No me gusta eso. Y aquí en la iglesia me pasó, allá arriba me pasó una vez, terminó un mensaje lindo, hermanos. Yo no sé, el Señor manifestó su presencia. Saludé a los hermanos y cuando ya todo el mundo estaba, me llamó una hermana afuera. No me gustó su sermón, pastor, me largo de aquí porque es que usted esto y lo otro. Y yo dije, bueno, hermana, Dios la bendiga, y nunca más volvió. Eso es no recibir con mansedumbre la palabra. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede ¿qué? Salvar vuestras almas. Gloria al Señor. Y en Santiago 1:22 al 25 nos está diciendo cómo afirmar ese milagro de que la palabra llegue adentro y fórmeme una criatura. ¿Cómo afirmarla? Se afirma el milagro cuando comenzamos a ser hacedores de la palabra, de esa palabra de Dios que oímos. Hermanos, si usted no es hacedor, es como el que se mira a un espejo. La palabra es como un espejo. Mira, llora un rato. Sí, el Señor me juzgó, el Señor reveló mi condición, y se va llorando para la casa, pero se le olvidó. Pero si usted, además de haber sido confrontado por la palabra, usted comienza a ser hacedor de ella, a practicar la palabra, entonces esa palabra, ¿qué va a pasar? Va a producir en usted una nueva vida. Pero si usted ya es nueva criatura, le va a fortalecer en esa nueva vida. Amén.
Porque la palabra de Dios es la semilla que engendra. Primera de Pedro 1:23. Colóquese de pie, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive. ¿Cómo la palabra de Dios qué? O sea que si usted deja anidar la palabra aquí, usted terminará bajo los beneficios de esa palabra. Vida eterna. Vida eterna. Yo quiero invitarle que levante sus manos en el nombre de Jesús. Démosle gracias al Señor por la palabra en esta mañana. Soberano Dios, Padre celestial. Aleluya. Una canción ahí. Bendito Salvador, te damos gracias, Señor, por habernos concedido en esta mañana reunirnos en este lugar, Señor, para oír la palabra. Esa palabra de verdad del evangelio de la salvación. Esa palabra que nos instruye, tu palabra que es viva y eficaz, Señor, que al ser implantada en nuestro corazón genera nueva vida, genera nuevos pensamientos, genera nuevas acciones, Señor. Esa palabra, Señor, implantada en nuestro ser, genera, Señor Jesucristo, esa nueva vida que nos hace aptos para el reino. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Ahora nos disponemos, Señor, en esta mañana a ofrendar para la gloria de su nombre, a presentar delante de ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, los votos que hemos traído, Señor.